Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conversación. Es la cuarta conversación aquí programada en la Feria Chaco. Hoy día tenemos a tres personas, tres mujeres, que en persona son más bellas que en las fotos que aparecen en los catálogos, por cierto, que a su vez también están a cargo de un proyecto que también es más bello, más interesante. Tenemos aquí, sentada en diagonal hacia mí, a Apsara Di Quincio, de Estados Unidos. Ella actualmente es curadora del Berkeley Art Museum y Pacific Film Archive, y también es curadora del espacio llamado Project Room aquí en Chaco, que justamente es ese espacio en negro que está justamente al medio de la exposición. Ella está curando un proyecto que junta iniciativas en soporte fílmico que unen a las ciudades de Valparaíso con la ciudad de San Francisco. Ciudades muy unidas justamente antes de la construcción del Canal de Panamá, y ahora que las vemos nuevamente unidas a través del arte. Sentada a mi izquierda está Ángela López, de Uruguay. Ella es investigadora y también es realizadora del proyecto Arqueología de la Imagen, un proyecto que ha sido presentado en distintos escenarios, ferias, bienales, entre ellas la Bienal número 29 de Sao Paulo, y Manifiesta 8 en España en el año 2006. Ella trabaja para la Fundación de Arte Contemporáneo, donde está a cargo de la educación permanente o continua, como se le llama acá en Chile. Y luego a mi derecha tenemos de Chile a Isabel García Pérez de Arce. Ella es curadora e investigadora, es responsable junto a Apsara Di Quincio de la selección del Project Room que yo les acabo de hablar, de Chaco 2012. Y también en el lugar donde ella realiza la docencia, es decir, donde ella traspasa los conocimientos de su investigación, es en la Universidad Diego Portales, en la Escuela de Arte. Ahora, a continuación, vamos a pasar a conocer un poco de qué es lo que estamos hablando acá en relación a nuestras invitadas internacionales. Y tengo una pregunta para cada una, a ver si es que nos empezamos a conocer, a ver si es que a raíz de sus propias voces podemos conocer su interés, su curiosidad intelectual, y qué los motivó y la razón por la cual estamos acá. Bueno, Apsara, vamos a comenzar contigo. Tú estás basada en San Francisco y has seleccionado un número de artistas con obras específicas. ¿Nos podrías hablar un poco en qué consiste esta selección? ¿Cuál es el hilo que une a cada una de estas obras y cuál es su vínculo con el proyecto que están presentando acá? In Chaco, yes. Can you hear me? Yes. Este proyecto empezó de una serie de discusiones o de conversaciones que tuve con Isabel. ¿No lo escucho? No. Hold it this way. Okay. Can you hear me now? Yeah, it's better. Yes. Okay. Este proyecto comenzó con una serie de discusiones con Isabel y luego también con Galería AFA, que me invitaron aquí, y entonces decidimos escoger las presentaciones que van a estar aquí. Una manera linda de ver eso es la relación entre Valparaíso y San Francisco, y también como una manera de iniciar un diálogo entre dos ciudades que son
las dos sobre el Pacífico, la costa del Pacífico, y son dos lugares importantes de intercambio. Y esto fue un buen comienzo para nosotros de ver las similitudes y los contrastes que había. No. Entonces, a nivel de selección del proceso mismo de selección, empezamos a pensar sobre un grupo de artistas que eran de diferentes generaciones y que estaban empleando diferentes estilos y técnicas en términos del uso del video. Entonces, en el Project Room van a ver trabajos por artistas chilenos, así como artistas que están basados o que hayan trabajado en San Francisco. Y el periodo va desde el final de los 60 hasta nuestros días. Muchas gracias, Apsara. Bueno, ahora me gustaría que Ángela nos contara, porque ella está relacionada con el rescate del archivo de cine experimental en Montevideo. Entonces, sería excelente que nos pudieses comentar qué es esto del cine experimental, cómo se hace esta selección, Bueno, cuál es tu trabajo, cuál es el vínculo con esta muestra que se hace en Chaco. bueno, ¿esto está funcionando? Ahí. Bueno, antes que nada quiero decir que esto se desarrolla en la Fundación de Arte Contemporáneo y que hay muchos curadores y artistas que están acá dentro de Chaco que han pasado alguna vez por la fundación. Entonces, ese no es un detalle menor, porque si bien estamos en Montevideo, se trabaja mucho con el tema de la pregnancia, que es lo que luego genera Arqueología de la Imagen. Arqueología de la Imagen es un proyecto que nace del rescate de los archivos fílmicos de un festival de cine que hubo entre el 50 y el 70 en Montevideo. Nace desde ahí, desde la Fundación de Arte Contemporáneo, entendiendo que es un lugar donde se investiga el arte contemporáneo desde un punto de vista que nos pertenece a todos, lo que sucede dentro del campo. Y este archivo se vio extinguido por un incendio que hubo de todos los archivos, no solo fílmicos, sino también escénicos y bueno, radiofónicos, etcétera, en los años 70. Después en el 72 viene la dictadura y eso no se renueva. Entonces, el punto principal de Arqueología de la Imagen es visitar las páginas en blanco que habían dentro de la historia oficial, que no se habían hasta ese momento renovado. Luego tiene varios puntos que los voy a desarrollar en el resto de la charla. Bueno, muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para Isabel. Isabel, tú estás a cargo también de la selección del Project Room. Tú tienes que ver con la selección chilena. Frente a este material al cual debes analizar, ¿cuáles son los criterios? ¿Quiénes son los seleccionados y por qué justamente esos nombres? ¿Cuáles son sus vínculos con los trabajos que vienen de la ciudad de San Francisco? Bueno, continuando con lo que decía Apsara, partimos con una premisa que era unir la ciudad de San Francisco con la de Valparaíso, de alguna manera tomando una idea más bien poética del puerto, el puerto como lugar de migración, lugar de encuentro, lugar de catalización de ideas, lugar de catalización de historia. Y en este criterio nos basamos para elegir distintas piezas que tenían distintos comportamientos. Es decir, habían registros de video, que son piezas de registro, porque son piezas que registran acciones de arte, por ejemplo, como el caso de la selección chilena de Raúl Zurita, que dialoga con una pieza que Apsara propone. Luego hay otras piezas que tienen que ver con cine experimental, justamente, pero nos fuimos buscando como metáfora durante estas últimas décadas que hablaran un poco de la transferencia de información entre ambos lugares. Entonces, evidentemente,
tocan temas que tienen que ver con vínculos entre Estados Unidos y Chile, finalmente, no solamente sobre la Bahía de San Francisco y Valparaíso específicamente. O sea, todo lo que pasó en términos políticos, por ejemplo, con la transferencia de los Chicago Boys en un documental de Juan Downey. Apsara toma a Martha Rosler con un video que reflexiona acerca justamente de este traspaso con la ruta del NAFTA. O sea, hay un aspecto político, hay un aspecto poético también, como en la pieza de Raúl Zurita, que no la hizo en Chile, sino que justamente al otro lado, en el cielo de Nueva York, Queens, que después podemos un poco profundizar más, cómo se empezaron a contaminar, a hacer transferencias de información, transferencias de comunicación y de sentido hasta el día de hoy. Entonces hay una parte de la selección entre ambas que toma piezas de los años fines de los 60, 70, 80, y luego hay un par de actualizaciones en artistas que trabajan hoy día esta idea ya mucho más globalizada de esta cartografía que está en movimiento. O sea, ya no hablamos de dos polaridades, Estados Unidos y Chile, sino que justamente un mapa que está con nuevos horizontes, nuevas perspectivas. Perfecto. Entonces, acá hay algo que une todas las obras que están presentes, y es el soporte fílmico. Y luego Isabel acaba de hacer una distinción entre la obra de arte pensada para esa imagen y el registro de esa obra de arte. Entonces me gustaría saber si en la muestra de selección de San Francisco o en el trabajo que haces con Montevideo existe también esa diferencia entre la obra concebida para la imagen de cine o de video o el registro de una acción anterior. Bueno, quiero decirte que hay más que el soporte fílmico que nos une, porque hay una historia que si bien no está en el papel, está dicha en varias entrevistas orales dentro de Arqueología de la Imagen, que es que el cine llegó primero a Montevideo que a Santiago, o sea, que a Chile en realidad, porque es Valparaíso, porque en el barco que venía para ser instalado hubo una tormenta y tuvo que encallar en Montevideo. Y como Montevideo en ese momento era muy afrancesada, ellos sintieron que era el lugar ideal para empezar a desenvolver el cine. O sea que 6 meses después largaron otro barco desde París y finalmente fue así que llegó el cine a Chile. Entonces una vez le conté las historias de puertos realmente nos marcan en la historia muchas veces y en esta historia del cine también. En cuanto a lo que tú me decías, por ejemplo, en lo que es mi trabajo, que es un trabajo de mapeo, que fue un trabajo de mapeo, ahora es mucho más que eso, en una etapa fue muy importante encontrar los registros, porque, por ejemplo, todo lo que eran registros de performances, de poesía oral, poesía visual, que era lo que te comentaba antes de empezar, tenían mucho que ver, eran núcleos que trabajaban juntos. O sea, no era que estaba dividido el cine experimental por un lugar y la poesía oral por el otro. Montevideo en un momento fue faro de la modernidad. Entonces, este festival de cine experimental que estuvo durante 20 años en Montevideo nucleaba desde categorías documentales científicas hasta, por ejemplo, performances visuales, que eran una mezcla de danza, cine, música. Entonces, digamos que esa pregnancia que te decía en un principio, que es como un estatuto de nuestro trabajo en la Fundación, siempre se vio reflejada dentro de los movimientos artísticos. Y sobre todo en los 60, que en un momento donde tenían que estar todos juntos para producir un mensaje, que no siempre era un mensaje igual para todos. O sea, por un lado estaba, por ejemplo, un mensaje político explícito y por otro implícito. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, pero bueno.
No, superaste la pregunta, lo cual es mucho mejor. Bueno, Ángela acaba de terminar su intervención hablando de lo políticamente implícito y explícito, y justamente cuando se presentó a sí misma, también habló de aquellas páginas de la historia que están en blanco, que es necesario rellenar. Entonces yo quisiera usar esos dos puntos para vincularlo con Apsara. Apsara, tú me contabas sobre algunos de los artistas seleccionados. Estoy pensando en uno específicamente que toma la bahía de San Francisco y que tiene la fortuna o no fortuna de, al escribir la palabra petróleo, oil, en el mar, estar tristemente contingente. Y eso, bueno, desde los 60 hasta esta fecha, es una contingencia que es cada vez más política. ¿Cuál es el peso de esa contingencia o de esa lectura política en los autores que tú has analizado para ver si los incluyes dentro de esta selección? Entonces, el trabajo que estás mencionando es por Mel Henderson, que es un artista muy conceptual, muy importante, que está trabajando en la bahía, en el área de bahía, en los años 60 y 70. Y él era parte de un escenario muy interesante de ese momento, que estaba conectado con otro artista, Tom Marioni, que había fundado el Museo de Arte. Entonces era realmente el comienzo del arte conceptual en la bahía. Y al final de los años 60 era un momento de la bahía que había mucho activismo político, es particularmente contra la guerra en Vietnam. Entonces ese grupo de artistas dirigidos por Tom Marioni y Led Madison y otros, estaban empezando a llegar a las calles específicamente y estaban actuando, y una serie de actos en las calles que ocurrieron en tiempo real. Entonces en sus videos vemos una compilación de diferentes intervenciones que ocurrieron en las calles de San Francisco. En el primero vemos una serie como de luz que nos guía, y era como una metáfora de cómo traer la luz, crear un espacio de luz en estos momentos tan oscuros que tenía que ver una relación con la guerra de Vietnam. Entonces vemos esas luces que están siguiendo esos aviones. Es un documento un poco corto de ese evento. Y en el segundo que vemos entonces un periodo donde subieron a barcos y empezaron a moverse por la bahía. Y esto era en respuesta a una fuga de petróleo que ocurrió en Santa Bárbara una semana antes. Entonces estaban muy preocupados del medio ambiente y diferentes refinerías de petróleo que se habían construido en la bahía. Entonces, usando esos barcos, ellos escribieron la palabra petróleo en 5 diferentes puntos, oil, O-I-L, para crear conciencia, generar conciencia sobre el impacto del petróleo y de las refinerías que estaban ahí en la bahía. Y también lo que pasó es que ni siquiera un año después de ese hecho hubo un choque entre dos barcos petroleros y chocaron en medio de la neblina a una media petrolera, y obviamente más de 20.000 pájaros murieron por culpa de toda la fuga de petróleo. Entonces realmente era un acto muy significante y tuvo una influencia muy importante sobre jóvenes artistas que están trabajando en San Francisco ahora, sobre cómo podemos usar de una manera de un acto en generar conciencia sobre el medio ambiente, por ejemplo, y una manera muy efectiva de generar
mensaje tan importante para que saliera a la luz en ese momento. Bueno, y para seguir el hilo de la conversación, Isabel, me gustaría saber si también hay un eco de esta preocupación, ya sea explícita o implícita, por el ámbito político en la selección chilena. Sí, con Apsara fuimos, más que discutiendo, creando un diálogo de videos pareados. Entonces este video que habla Apsara fue en una conversación al principio, hablando un poco, en un principio, de intervención en el paisaje. Y evidentemente nos encontramos con tipos de obra de años similares, como la que ella habla, con la obra de Raúl Zurita, que curiosamente no estaba hecha en Chile, sino que justamente en Estados Unidos. Teníamos una premisa de trabajo que era, trabajamos con el dicho, desde la otra orilla se puede ver mejor. Entonces, de alguna manera, ¿qué implicaba que esta obra de Raúl Zurita, que podemos discutirla contigo, que eres muy experto en esa pieza además, La Vida Nueva, que se hizo en el cielo de Queens, en realidad, y es parte digamos, de sus poemas de Paraíso, cómo tenía, por un lado, un mensaje específicamente político, con la transmisión de una idea muy efectiva. Son poemas que se hicieron con 4 aviones en los cielos de Queens, que escribió 7 frases a los habitantes de esa misma región. O sea, está en el cielo de Nueva York interviniendo un paisaje como si fuera una posible página en blanco, como tú decías, y página en blanco significaba también un momento como de expresión y de libertad cuando en Chile había dictadura, o sea, había un tema político, pero además nos interesó a ambas porque a pesar de esa estricta línea política, había algo como que se desprendía, que es muy interesante en la obra de Zurita y es muy interesante de ver en ese video, que es en la calidad poética del trabajo. Hay algo que se separa de ese rigor del mensaje y uno ve a un artista atrás. Entonces, esa idea entre arte, político y biografía fue algo que especialmente me interesó y que conectaba y dialogaba muy bien con estas piezas que ya eran mucho más fuertes, no militantes, pero con una acción muy específica, a gran escala, y que estaban ocurriendo simultáneamente en San Francisco. Podemos comentar un poco esa pieza también, si tú quieres. Me encantaría saber un poco más de ti. Yo le pregunté a Raúl específicamente por qué la hizo y me gustó mucho más aún porque él dijo lo quería hacer desde niño. Entonces, a veces cuando uno lee este tipo de acciones de arte hoy día, uno tiende a tener una categoría muy rígida, es decir, esto es arte político, pero hay algo que se sepa. Bueno, podemos conversar un poco de eso también. Bueno, es verdad, las respuestas de Raúl suelen parecer casuales, pero tienden a tener más de un significado. Cuando él dice que lo quiso hacer desde niño, yo imagino ese niño mirando al cielo, y escribir en el cielo es un anhelo, digamos, de cualquier ser humano ambicioso, espiritualmente ambicioso, por cierto. Pero también sucede que el título de esa acción de arte, que es también el título de un poema y posteriormente el título de un libro completo de Raúl, es La Vida Nueva. Y La Vida Nueva es una cita de una novela autobiográfica de Dante. Y la novela autobiográfica de Dante, es decir, la escritura del yo, comienza específicamente cuando él tenía 9 años. Y que a los 9 años él ve a una niña unos meses menores que él, que se llama Beatriz. Y Beatriz, aquella que está bendita, porque es un juego de palabras en italiano, Beatriz, la que está bendita, pasa a ser la guía de la obra de Dante. Y también esta guía, que es el amor, un amor sufriente, un amor también que exalta, que permite trascender cosas, es la guía de la obra de Raúl Zurita. Entonces, Raúl en el año 82, el día 2 de junio, a 4.500 metros de altura,
por una extensión de 8 kilómetros, escribe 15 versos de un poema que se llama La vida nueva y que es el fragmento 31 de su libro Anteparadiso. Y resulta que ese poema es un poema que entonces apela a una minoría étnica y lingüística en Nueva York. Está escrito sobre los cielos de Queens, cruza también el sur del Bronx, es decir, pasa desde el Bronx por el barrio en Harlem, pasa a Queens, que es donde viven los inmigrantes. En el año 82, la gente de habla hispana es una minoría empobrecida, al igual que otras minorías, por ejemplo. Y lo interesante es que instalarlo este año, es decir, rescatar esos archivos el año 2012 e instalarlo en Chaco, tiene también otra lectura política. Porque si en ese entonces se trataba de una minoría lingüística, racial, explotada, expoliada, que también tenía muchos vínculos con lo que estaba sucediendo acá en Chile en términos políticos, hoy en día, en el año 2012, la gente de habla hispana en Estados Unidos, si bien muchos siguen estando en una situación desmejorada, hoy en día son un botín político. Ese idioma, que es la lengua de Cervantes, que utiliza Zurita en esa época, que es en fondo la lengua de los empleados, de la casta más baja de Nueva York, hoy en día es la lengua del electorado que puede decidir el futuro presidencial de Estados Unidos este año. Entonces, ya con solo ese detalle podemos ver como la vigencia y el giro, la tuerca que tiene esa obra, que es solamente una de las muchas lecturas que tiene. Yo creo que justamente tú estás tocando un tema que lo tocamos con Apsara, o sea, específicamente con esa obra, como tú dices, está ese vínculo que no lo habíamos visto, pero también en general el proyecto completo toma piezas de los años 60, 70, 80 y se reactivan en el presente. O sea, hay 2 piezas de Juan Downey, además de la de Zurita, que tiene una activación en el presente bastante fuerte. Una es Chicago Boys, por ejemplo, que es el documental que hace Downey en Chile con la primera generación de personas que se fue a Estados Unidos y vuelve a Chile con todo este programa en el gobierno de Pinochet, que fueron los Chicago Boys, que hoy día en la actualidad es el sistema neoliberal que tenemos. Luego Apsara toma la ruta del NAFTA, que hizo Martha Rosler, también, de alguna manera, volver a poner estos archivos en el presente habla no solamente de una distancia, que no es tan distancia, sino que es como volver a por medio del documento, activar un pasado que está todavía vivo. Ese juego como que lo hicimos como permanentemente, ¿no? ¿Escuchaste? No, una cuestión, Apsara. Sí, era muy interesante, en particular con la pieza de Martha Rosler. Es una artista conceptual muy importante, pero también es muy conocida por ser una activista política. Entonces, en esa película ella filmó eso en Chile y es de alguna manera tiene muy buen humor en sus películas y probablemente no es como la particularidad más de cada de ella, pero como la vemos mientras va manejando por la calle y vemos ese puño levantado que tiene una lata de Coca-Cola, en este gesto tan absurdo que lo va repitiendo a menudo, con el fondo musical que escuchamos. Y en otra pieza de ella vemos que ella camina por las calles de San Francisco y está grabando todos los signos y símbolos que ve en los grafitis en las calles de San Francisco. Y es particularmente interesante porque en ese video vemos
protestadores chilenos contra el dictador, y podemos ver diferentes códigos que están ocurriendo en un barrio de San Francisco que estaba ocurriendo, que está pasando por muchas transformaciones. También es un barrio muy étnicamente diverso de San Francisco. Entonces es muy interesante ver cómo a través de estos dos videos podemos conectarlos, juntarlos como un puzzle, aunque estén indirectamente relacionados. Ángela, yo quería preguntarte justamente sobre el tema que estamos hablando y quizás desafiarte para que podamos incorporar en términos reflexivos algunos conceptos que han sido arrojados acá. Pues has hablado de arte conceptual, tú has hablado de cine experimental y lo estamos cruzando con, ya sea con una creación quizás vanguardista, ahí Montevideo recibiendo Europa, y también con una conciencia política. Dime cuáles son los criterios para definir estos conceptos que no siempre todo el mundo está de acuerdo con eso. Bueno, primero que nada yo me iba a zambullir igual antes de que me preguntaras, porque lo que nos une también, lo que me une con este proyecto de ISA y de Apsara es justamente el tema de los archivos. Entonces, también quería contar un poquito más de qué es arqueología de la imagen antes de meterme en esta pregunta, para que los que no conocen puedan saber qué es. O sea, es un proyecto que tiene 3 partes. Primero es la restauración física de los archivos, tanto fílmicos como documentos, el mapeo, las entrevistas, todo eso que ahora parece todo como muy legal, pero en el medio fue como un desquicio porque éramos artistas que no estábamos preparados para atender un soporte que había sobrevivido a un incendio, y que sobre todo no había sido revisitado desde los 70 hasta ese momento. Entonces rescatamos piezas que fueron muy importantes incluso a nivel mundial, como de Norman McLaren, en fin. Uruguay tiene esa característica de tener como piezas únicas a nivel mundial, el gabinete del doctor Caligari, etcétera. Y luego tiene el segundo punto, es el campo relacional, que lo vamos a dejar un poquito en stand-by porque tiene que ver con tu pregunta. Y luego, ¿qué hacer con ese archivo? Realmente no hubo, si bien desde el principio había como un deseo de refutar la historia oficial que decía que en Uruguay no existía el cine uruguayo, y siempre se hacía referencia básicamente a que no habían largometrajes. Entonces nosotros queríamos refutar esa idea, que el cine no es solamente un largometraje, que se da esa infiltración de la que hablábamos ahora. Entonces, ¿por qué te digo que el campo relacional tiene que ver con esto? Porque en el medio de esas entrevistas y de esos enlaces que fuimos viendo, hay muchos artistas que, si bien no fueron artistas conceptuales, fueron como la preparación o tuvieron una poética conceptual para todo lo que vino después. Entonces, se crearon, por ejemplo, en esa misma época, paralelo, se participaba, por ejemplo, el Ovum de Clemente Padín, que es bueno, sí, claro que lo conoces, el Ovum de Clemente Padín, con las performances filmadas entre Teresa Trujillo y Mario Handler, otras performances que se hacían con el Hot Jazz Club y la cineasta experimental Lidia García, todo en un mismo momento. Entonces, luego, después, en la dictadura, cada uno tomó su rumbo y fueron saliendo hacia diferentes lados. Hasta ahí yo llego mi investigación particularmente llega hasta el 70. Pero lo que nos interesaba era como alborotar el avispero y con una perspectiva desde otra mirada, desde una mirada del siglo XXI, ver esas piezas, traerlas y moverlas, hacer que sea un archivo inmanente, que es así como le ponemos. Entonces ahí se dio una devolución de esos artistas hacia artistas jóvenes,
e hicimos como interactuar una camada de artistas jóvenes con esa tecnología obsoleta, entre comillas, como puede ser el 16 milímetros, el Super 8, etcétera. O sea, no solamente el film archivo, sino todo lo que había acompañado ese proceso. En cuanto también a lo que vos me decís de la mistura o la contaminación entre lo que hablábamos hoy, la poesía y el cine, en Montevideo eso está muy marcado porque en Montevideo la trayectoria de lo que fue la generación del 45, que venía de la Facultad de Derecho, era una cosa con mucho peso incluso en Latinoamérica, toda era fundacional en lo cinematográfico. Entonces, también estaba ligada la literatura y el cine en lo que fue la producción experimental. ¿Quedó claro? ¿O hice mucho? Hablé mucho. No, Ángela, no des más disculpas por dar mucho, No, porque nos enriquece. Porque les sí. explico, No, yo me había está preparado algo muy claro y tiki, pero ahora viste que acá... No, Ángela, está siendo muy clara, está muy bien. Me alegro, Muchas me alegro. Muy generosa, muy generosa. Apsara, tú mencionaste la guerra de Vietnam. Aquí Ángela mencionó la dictadura. También Isabel hizo referencias a la situación política. Estamos hablando en el fondo de la Guerra Fría, que es esa guerra pensada en el hemisferio norte, pero que tuvo solamente cadáveres en el hemisferio sur. ¿Cuál es la importancia de este tipo de conflictos para los artistas que se radican ahí en esta ciudad de San Francisco, en el puerto? Creo que una de las grandes cosas de los artistas en San Francisco y en Estados Unidos es que siempre están conectados con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y específicamente en San Francisco, esto era un punto muy importante de donde comenzó las protestas para Vietnam, pero también en términos de la historia, como la ciudad, es la ciudad conocida como una ciudad muy liberal, donde todos estos movimientos nacen y florecen y tienen lugar. Entonces, en San Francisco, pero también en Estados Unidos de manera general, aunque estos eventos ocurrían en otras partes del mundo, era un momento en los años 60 y luego, quizás no tanto en los 80, pero sí en los 90 y en particular ahora, donde pueden lo que está transpirando de todo lo que ocurre en el mundo. Ahora, Isabel, estos artistas seleccionados que trabajan ya sea registrando en imágenes o trabajan directamente creando en esta imagen, ¿cuál es la importancia que tienen dentro de la creación artística de ese minuto, digamos, justamente este sistema de registro o de creación? ¿Son marginales? ¿Son, digamos, parte de la corriente más principal? ¿Son quienes generan nuevas tendencias? Cuéntanos. Sí, aunque curiosamente los artistas de parte de Chile que están seleccionados son artistas míticos finalmente, porque hay una pieza de Eugenio Dittborn con Carlos Flores y Juan Downey. Juan Downey se repite en 2 piezas, está Raúl Zurita, y hay también una pieza rescatada que está en el archivo del Museo de la Memoria de Raúl Ruiz. Se han conocido hace muy poco. Yo soy de una generación de personas que crecimos con este relato oral acerca de estas grandes hazañas, como por ejemplo la de Raúl Zurita en Los celos de Nueva York, pero que nunca vimos porque los documentos no estaban en acceso. No estaban en acceso porque no había un lugar específico donde ponerlo, porque no habían sido digitalizados, porque estaban en los talleres de artistas. Entonces hay una cosa interesante de que han pasado bastantes generaciones del momento donde estas acciones de arte, estas películas y estas performances fueron hechas, hasta nuestra actualidad, y volvemos a encontrarnos con la dimensión de esa acción. Y la dimensión de esa acción es completamente distinta al mito
y digamos, a la relación con la imaginación finalmente que teníamos de las piezas mismas. No es menor que, por ejemplo, yo leí Estrella Solitaria de Bolaño, que curiosamente tiene semejanzas, o yo creo que se inspira un poco en esta hazaña, digamos, de Raúl Zurita en Los cielos de Nueva York con la escritura en el cielo, mucho antes de conocer la pieza. Yo creo que nos pasaba algo parecido entre el documento y el acceso que teníamos, y hoy día, como decía Ángela, ponerlo en actualidad y ver qué dimensión tiene. Evidentemente, con distancia y poniendo en paralelo con obras que han sido realizadas en Estados Unidos, ya tiene una categoría. Estas obras parecen ser de arte conceptual. Cuando uno conversa con los autores, como por ejemplo en la pieza Satellitenis, que es una conversación como una video postal entre Eugenio Dittborn, Carlos Flores de Chile, Juan Downey desde Nueva York. Justamente Eugenio Dittborn me decía, ay, pero esa pieza es pésima, era un juego, era un ensayo que hicimos para reírnos un poco y porque estaba tan opaco el ambiente cultural en Chile que necesitamos un poco de retroalimentación con Juan Downey, que está en Nueva York, y es una obra con bastante humor, bastante parodia, pero para nosotros hoy día evidentemente toma un carácter de testimonio de época, porque uno dice, sí, evidentemente en Chile, según el relato que hace en esta pieza Carlos Flores, Eugenio Dittborn, había un ambiente cultural muy cerrado y ellos relatan, digamos, esta historia. Entonces, evidentemente que con la distancia el documento empieza a comportarse distinto. Quizás ese es digamos, en el aspecto más curatorial, solamente poner las piezas en el presente, hay un tipo de deseo de que aparezcan estas distancias de la historia, que se actualice estos relatos, en fin. Y también claramente hay una reflexión en relación a las categorías, no solamente son materiales fílmicos, acciones de arte registradas en video, rescates de programas de televisión, sino que complejizan también esas categorías a nivel internacional. A nivel internacional, estas obras en realidad no fueron pensadas para hacer un registro de una acción de arte específicamente en un contexto artístico. Muchas veces tenían que ver con movimientos como el CADA, por ejemplo, en relación con Raúl Zurita, con una misión muy específica, con un objetivo muy específico en ese minuto, y que luego hoy día ya está institucionalizado en el mundo del arte. Esa distancia está en movimiento todavía, es interesante cómo pensarla. Ángela, la noción de archivo es una, bueno, aquí al menos en esta discusión, tú has insistido bastante en eso, como la organización de la memoria, que quizás es algo que en términos políticos incluso hasta supera el propio mensaje de las obras a veces, porque es más organizado, una varias. Y en estas intervenciones tú también mencionaste a Clemente Padín, que es alguien bien conocido acá en Chile. Y quería preguntarte, sobre todo porque mencionaste también los performances, ¿cuál es el peso del cuerpo también en los registros que están en el archivo en el cual estás trabajando? Bueno, primero yo quería hacer referencia a la otra charla que estuvo, que cuando Marcelo y Arturo hablaban de una sanación con una que se hace referido a la memoria. Esto, hola, se va la voz, ¿no? Esto nosotros, como te decía, empezamos como por un deseo, como de un reto hacia las páginas en blanco, por ejemplo, que no se nombraran mujeres dentro de la historia oficial, que no se nombrara el cine experimental, que no se nombraran los cortometrajes. Entonces empezamos con una cosa que fue desde las tripas, pero luego a medida que fuimos indexicalizando todo, sentíamos que a la vez de estar llenando ese vacío, estábamos también de alguna manera sanando la memoria afectiva, de cierta forma. Sobre todo porque, como te dije en un principio, en el 70 hubo un incendio que arrasó con toda la memoria visual, que luego se refunda a través de la donación
de la Cineteca de un poeta que se llama Fernando Pereda. Nuevamente acá esto que te decía de la literatura, el cine, y de la mano de eso también va la performance anterior a Clemente Apadín con Teresa Trujillo, Teresa Vila, Federico Vilés, que fueron artistas básicamente invisibles que trabajaron con el cuerpo. En la misma categoría de la literatura y el cine, también como infiltrado, o sea, de una manera, cuando digo infiltrado me refiero a como un mestizaje que se daba entre todas las categorías, no había una categoría por este lado y otra por el otro. Luego también, por ejemplo, en los actos del 26 de marzo, que fueron, el 26 de marzo era como el brazo, digamos, político de los Tupamaros. En los actos del 26 de marzo siempre habían performances, no solamente del cuerpo, sino también con jazz y con, o sea que era como una pregnancia absoluta en ese momento, que no era una línea sola que te pueda decir el cuerpo. Nosotros con Teresa Trujillo hicimos la sistematización de su archivo. Teresa Trujillo es esta performer que empezó en el año 60 en París y luego continuó en Montevideo y tal. Hicimos la sistematización de su archivo y terminamos utilizando un término spinociano, que el cuerpo de uno guarda la memoria de todos, y por eso es necesario también compartir esos archivos personales que se vuelven colectivos en el momento que vos los abrís. Apsara, se ha hablado de Montevideo, de Valparaíso y también de San Francisco. 3 ciudades que miran al mar. En fondo, ciudades que tienen el privilegio de tener un horizonte despejado. Has mencionado una obra al menos de Mel Henderson que se hace sobre el agua. ¿Hay dentro de la selección o dentro de otros artistas acá alguna presencia de la situación de puerto, del agua, del horizonte despejado? ¿Hay algo del paisaje que influye también al paisaje de la obra? Otro video muy interesante en la selección es por Chip Lord, que es también conocido como, primeramente como un trabajo que se llama Ant Farm, una granja de hormigas, de una manera utópica, como un espacio utópico en el desierto en los 60. Para este video, que fue creado el año pasado, él decidió mirar ese espacio nomádico del puerto. Entonces empieza en San Francisco, y lo que él hizo es que fue desde San Francisco y toma ese viaje en un avión desde San Francisco hasta México y diferentes otras ciudades alrededor del mundo. Y en ese proceso vemos estos espacios genéricos de aeropuertos y cómo esos espacios tienen similitudes, y podemos ver muchas de las diferencias, pero vemos también esas zonas entre medios. Entonces empieza en el agua sobre la costa y luego atraviesa a través de la tierra y termina en otro puerto. Y este trabajo pasa a ser como una metáfora, el tipo de estado en el que nos encontramos, de transportación, de transporte y de globalización, que han aumentado esas necesidades de viajar, y la movilidad es tan fácil que quizás nos olvidamos de las particularidades de cada ciudad y cada país y cada espacio. Entonces es muy interesante, es un video muy interesante para ayudarnos a pensar en relación con la historia y archivo. Es como la antítesis de todo eso. Interesante eso.
interesante eso, Apsara, porque al menos en la primera mitad del siglo XX, muchas de las obras de arte en Estados Unidos tenían que ver con el movimiento desde la costa atlántica hacia la costa del Pacífico. Ese era el movimiento de esperanza, el movimiento del progreso. Y luego, desde San Francisco, con la obra que tú acabas de señalar, se expande hacia el resto del mundo. Y con un pensamiento crítico. Ya no es solamente algo constructivo, positivo, con esperanza en el mundo, sino también algo escéptico. Y con eso quisiera pasar a Isabel, justamente esta reflexión sobre el paisaje que estamos haciendo, si acaso está presente también en la obra de los chilenos, y si es que es una visión, digamos, constructiva, esperanzadora, o el paisaje, ya no solamente el paisaje geográfico, sino que también paisaje espiritual, paisaje político, paisaje interno, si acaso también tiene otro tipo de peso. Justamente te contaba que la selección fuimos pareando obras con Apsara, haciendo diálogo, son 12 piezas y son 6, digamos, series, por así decir. Esta obra que habla Apsara, que ya se traslada al espacio, digamos, en movimiento, esta cartografía nueva que tiene que ver con no estar en ningún lugar específico y esta pérdida de lo local, etcétera, como describía Apsara. La relacionamos, por un lado, con esta pieza que hablé yo, que se llamaba Satellitenis, que fue bastante visionaria, de Juan Downey, Eugenio Tidborn y Carlos Flores, que habla sobre este mapa en movimiento a través de estas cartas que se envían 3 veces desde Nueva York a Estados Unidos. Y una pieza que tiene una segunda bajada que dialoga con otra, de Enrique Ramírez, una pieza muy poética que se llama Los Tripulantes. Lo que él hace es ir al Salar de Uyuni, que está en la frontera entre Chile y Bolivia, en un momento que el salar está con agua, y se encuentra con una banda de música de esa zona y les ofrece a esta banda hacer un video, si él puede registrarlo, y a cambio él, con el registro del video, les hace un videoclip. Entonces la banda tiene que ver con este acto, digamos, religioso pagano que ocurre en este lugar, que es paralelo a la Tirana en Chile, y simplemente es una imagen de la banda cruzando el salar. Es una cosa que tiene un carácter un poco surrealista por el tipo de paisaje donde van. Uno recuerda algunas películas que tienen que ver con la conquista de América, pero parece que aquí fuera al revés. Y se van a este paisaje que no se sabe exactamente cuál es. Y él a la serie de estos videos le pone cartografía. Entonces nos llama mucho la atención poder incluirlo en este presente, en este mapa en movimiento justamente de desplazamientos. De nuevo, no es el centro ya, no es el sur, no es la periferia, y esta discusión que ha ocurrido en los últimos años sobre centro y periferia, dónde se instala el arte, etcétera, sino que justamente un centro que no está en ninguna parte. Eso también es algo que compartimos con Apsara desde el principio, cuando quisimos hablar sobre la idea de puerto y cartografía. Ángela, pero hablando de paisaje, tú fuiste la primera en mencionar al menos un fenómeno natural, que es la tormenta. La tormenta que interrumpe la llegada del cine al Cono Sur y que lo mantiene al menos por 6 meses en Montevideo. Y luego mencionas otra tormenta que ya por su recurrencia en Latinoamérica también puede ser calificada natural, que es la dictadura, ¿no? La otra tormenta natural. ¿Hay algunos otros fenómenos donde el paisaje intercede y se intercala en este archivo en el cual tú estás trabajando, en el que estás construyendo? Bueno, naturalmente sí, porque las imágenes el archivo inmanente tuvo como varias etapas que ahora por la cortedad del tiempo estamos trabajando desde 2006,
Entonces yo estoy contando el corazón, ¿no? Pero en una última etapa que empezó hace 2 años, empezamos a trabajar con imágenes de familia, tomando la concepción del cine como todo aquello que fue filmado, todo aquello que tiene imagen en movimiento. Entonces ahí empezamos a ver cómo esos filmes que estaban en un principio, tenían un contenido pura y exclusivamente afectivo, empezaban a integrarse al mapa de la historia del arte y también al mapa interior de cada uno de nosotros, porque tenían, por ejemplo, imágenes de la bahía en aquel tiempo que iban con canoas, y tenían, por ejemplo, la pasada del tren que ya no hay más en Uruguay, y tenían la feria de Tristán Narvaja con los zancos, y entonces eso fue como un recomponer de alguna manera la memoria desde un lugar que tenía que ver pura y exclusivamente con la imagen del paisaje. Igualmente, en el corazón del proyecto, que es la recuperación de la memoria del Festival de Cine, había, como te dije, un segmento que era documental, que tenía, no era específico el paisaje, pero sí existía como documental de sociedad, que eso también era un paisaje básicamente humano, y ellos entendían como experimental todo lo que no era largo. Entonces ahí hay, por ejemplo, varios ensayos cinematográficos que son ir solamente por una carretera, que justamente es uno de los que restauramos, ir solamente por una carretera del Uruguay que es todo plano. Esa es una pieza que hoy, si la miramos, es muy contemporánea también. Y por ejemplo también lo que tiene que ver con la llegada de animales que después parece que hubiera sido el animal típico, por ejemplo, de Uruguay, que es la vaca, ¿no? Entonces, cómo, de verdad, digo, cómo esos animales empezaron a estar ayer. Eso es como básicamente lo referido a los paisajes. No tenemos muchos ejemplos de trabajos poéticos con el paisaje. Y una cosa que quería mencionar es que nosotros tenemos una política de no guardar ese archivo como un atesoramiento de una pieza, sino que, por eso también se llama archivo inmanente, la pieza queda catalogada con el contenido, con los autores, las referencias, y luego de restaurada se le entrega a la familia con las instrucciones de cómo preservarla. A nosotros nos queda una copia digital para la catalogación. Eso forma parte, digamos, como del concepto general de que siempre que nosotros volvemos a generar un archivo, volvemos a generar un sitio de poder, y eso se vuelve a repetir de alguna manera la historia. Qué interesante eso. O sea, ¿quién guarda la memoria físicamente? Y eso me lleva a mí a una reflexión. Quizás esta reflexión podría ya empezar a, digamos, cerrar este capítulo y luego abrir para cualquier otro comentario final que tengan sobre justamente eso, dónde reside la memoria. No sé, solamente pienso en 2 imágenes. La primera es la del ángel de la historia de Benjamin, que avanza de espaldas hacia el futuro, mirando las ruinas del tiempo, en la cual, digamos, se va destruyendo cada una de las construcciones simbólicas y físicas de la humanidad. Y por otro, la pieza, digamos, que a mí me convocó a este círculo, a este cuadrado, en realidad somos 4, que es La vida nueva de Zurita. Y La vida nueva es la visita de la memoria, que, como lo describía Dante, que es insuflar de vida a los antiguos fantasmas y luego convivir con ellos, hacerlos sentir que están vivos. Son las 2 visiones contrapuestas de la memoria, y son 2 visiones que están en conflicto y a veces en cooperación, justamente acá en los proyectos que ustedes acaban de exponer. Y me gustaría, como acto final, ofrecerles a ustedes la palabra. No sé si es que algo quedó en el tintero, algún comentario final, alguna pregunta que quisieran responder o dejar lanzada a la audiencia para poder terminar nuestra conversación.
Es muy interesante que nos hables de esto ahora. Tuvimos una visita de estudio el otro día donde había un poema que aparecía en uno de sus trabajos por Nicanor Parra, y quizás me puedes ayudar con el fraseo exacto, pero una de las frases en este poema era algo como: somos solo permitidos en saber lo que existe en el presente. Y esto es una frase del poema, entonces quizás está descontextualizado, pero cuando estamos pensando en la memoria y las conversaciones entre lugares distantes, es muy importante ver que estas historias son construidas en el presente a través del diálogo que podemos tener entre cada uno de nosotros. Que fuimos con Apsara a visitar a Eugenio Dittborn y tuvimos una conversación ahí, y justamente uno de los paquetes de las aeropostales de Eugenio Dittborn tenía un poema de Nicanor Parra. Él siempre pone distintos poemas en cada uno de estos paquetes de envío y no lo puedo decir exactamente cuál era, pero se refiere a lo que dice Apsara, que llevó una conversación después muy larga revisando las pinturas, y tiene que ver justamente con esta idea de la memoria, de lo político, de activar con la distancia. Decía algo así, como lo único que puedes hacer es... Ahora yo ya cambié porque hice mi traducción personal, pero era como amarrarte los zapatos, pero era algo como estar muy en el presente, no hay nada más que puedes hacer. Pero lo que gatilló eso fue en relación a preguntas de la Apsara directamente para ver su relación con el contexto político, si la obra respondía al contexto político en la que fue realizado, y Eugenio defendía que no, que en realidad lo que estaba defendiendo justamente era lo único que se puede hacer, y lo único que hice fue pintar. Y cuando decía eso, estaba diciendo: yo traía toda una memoria y una historia en el cuerpo y en el acto mismo de pintar. Una cosa un poco taoísta también, como que todo se trae al presente. Y yo venía también como muy cargada con esa idea de la biografía y la relación entre política y biografía. De alguna manera, que algo que decía Sully Rolnick también, como un artista político es porque en la médula creadora está el trauma, o sea, no tiene que ver con una acción que responde específicamente a un llamado que está fuera de él y hace una obra de acción de arte militante, sino que justamente porque está viviendo en su esencia creadora. Y esto fue una conversación que tuvimos con Apsara, que se reactivó con Eugenio, que hablaba justamente, por ejemplo, de la obra Satelliteni, donde Eugenio Dittborn con Carlos Flores están súper aburridos en Santiago, todos los lugares están cerrados, quieren hacer arte, quieren circular, quieren que sus obras se vean. Entonces Eugenio hace una cosa muy irónica, dice: a los amigos de Nueva York les mando este video de un video artista de domingo, como diciendo: yo no puedo, no como Juan Downey, que está allá en Estados Unidos y puede trabajar como videoartista. Bajo esa cosa que es estrictamente un comportamiento de un artista y una crítica enorme, hay un contexto social, hay un contexto político, etc. Me pasó algo similar con la pieza de Raúl Zurita, La Vía Nueva, cuando él dice, y yo también lo pude sentir como espectador, hay algo que se desborda de hacer un manifiesto político en esa pieza, evidentemente, y a diferencia, por ejemplo, de su trabajo con el CADA, hay algo del deseo, hay algo que quiere ocupar otro terreno, hay algo que está trabajando lo político, pero desde la biografía, similarmente como lo que hablaba Eugenio Dittborn. Entonces fue súper interesante esa conversación de sacarse de alguna manera, o Eugenio de alguna manera forzó a entender que lo político está en la esencia, o sea, lo político, una obra política. Hablamos del psicoanálisis, por ejemplo, está en la esencia. No se puede mirar estos archivos, estas producciones de los 70, 80 esperando encontrar un manifiesto en blanco y negro. Y eso es como se ha mirado muchas veces el arte latinoamericano cuando queremos tener una perspectiva de decir, bueno, todo es como una especie de facsímil militante en blanco y negro, y a lo mejor como con un
toque de rojo y se llama todo algo como centro y periferia. Evidentemente es mucho más complejo, tiene muchas más capas y yo creo que sí, que los archivos ayudan muchísimo a despegar esas posibles lecturas, esas posibles memorias más complejas. Yo para terminar, lo que quería decir era que un poco también con este mismo concepto, nosotros lo que hicimos cuando los archivos se nos abalanzaron encima nuestro y no sabíamos qué hacer con ellos más que catalogarlos, fue involucrar a generaciones jóvenes para que de alguna manera ellos fueran conscientes y esta experiencia se multiplicara. Y bueno, y realmente se multiplicó de una manera que ahora no sabemos cómo manejar estas generaciones jóvenes, ¿no? Pero ahora vamos a Madrid a replicarla, estuvimos en Maldonado, en Salto, y la idea es que también los jóvenes enseguida capturan la importancia de este tema y enseguida empiezan como a buscar y a ordenar, y ellos tienen además como mucho más fresco el tema de cómo organizar, que uno que ya tiene sus preconceptos y todo como una estigmatización, como esto que estaba diciendo Isa. Eso. Bueno, quiero agradecerle a ustedes tres por esta conversación. Sin duda hay muchos temas más que quedan en el tintero. Hurgar en la memoria, en el concepto de archivo, hablar del presente, hablar de la identidad vinculándola con el pasado y sobre todo proyectarlo hacia el futuro, en una feria como esta, que esa es la ambición que tiene. Sin duda, una hora y media no basta, pero es un excelente comienzo, un excelente gatillo para mejores conversaciones y también mejores proyectos. Quisiera agradecerle a Apsara, a Ángela, a Isabel y sobre todo a ustedes en el público por tener la paciencia y el entusiasmo de venir a escucharnos. Muchas gracias.